La violencia no se detiene en Huaquillas, provincia de El Oro. 5 personas fueron baleadas con más de 30 tiros en un local de comidas. La disputa entre bandas de contrabando golpea a esta población fronteriza. Delincuentes asaltan con arma blanca un reconocido restaurante en el norte de Quito. Arrancaron las exhumaciones de 45 cadáveres en un camposanto del cantón Daule. La Fiscalía y el Servicio de Medicina Legal investigan la desaparición de varios cuerpos durante la pandemia. Mañana, el Pleno de la Asamblea interpela a la ministra de Gobierno María Paula Romo. Bloques legislativos definen sus posiciones. ¿Qué va a pasar en el futuro? Difícil saberlo. Podemos decirte cómo lo vemos nosotros. La maquinaria se encenderá y con ella la producción. Los campos se reactivarán. Nuestros productos viajarán otra vez. Y los edificios volverán a levantarse. El turismo vendrá. Los que son más seguirán inspirando al mundo. Con más ideas, claridad, valores y sabiduría. En 47 años hemos aprendido que de una crisis siempre se regresa con fuerza. Estamos aquí y estaremos a la vuelta. Banco Internacional. Para los que son más, queremos ser más. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Denise Molina. Amigos televidentes, buenas tardes. Las muertes no paran en la frontera sur. La lucha entre bandos contrabandistas eleva las cifras de asesinatos en Huaquillas, provincia de El Oro. Denise, ¿qué tal? Tania, amigos, bienvenidos a Televistazo. El hecho violento más reciente fue el tiroteo ocurrido en un restaurante donde fallecieron 5 personas tras recibir más de 30 disparos. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo con la cobertura. Mientras comían en una picantería, 3 hombres fueron asesinados con una treintena de disparos. El ataque, que también dejó 2 heridos, ocurrió en la ciudadela Israel, ubicada al este de Huaquillas, en El Oro. Según la policía, 2 sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y descargaron una ráfaga de tiros contra 4 comensales y a una mesera del local. Los moradores de esta zona de la frontera sur cuentan que viven en zozobra por la serie de asesinatos. No se sabe con tanta delincuencia qué hacer. Prácticamente estamos desamparados. No es como pueblo de nadie, aquí cada quien ve por lo suyo y cada quien sálvese como pueda. Los acribillados murieron al instante. Fueron identificados como César Córdoba, alias Mundial, Voltaire Paladines y Jinson Castillo, mientras que las 2 personas heridas fueron movilizadas a una casa de salud, donde permanecen estables. Álvaro Andrade, jefe de criminalística de El Oro, indicó que este triple asesinato sería un ajuste de cuentas. Encontramos 3 cuerpos sin vida, los mismos que mediante técnicas de inspección ocular técnica hemos podido levantar más de 20 indicios balísticos, los mismos que serán etiquetados, rotulados y llevados a Fiscalía para las pericias necesarias. Según la policía, El Oro es la 6ª provincia con más muertes violentas en el país. De enero a noviembre del 2020 se han registrado 85 asesinatos. Las víctimas mortales registran antecedentes penales por robo, extorsión y asesinato. Con este hecho ya suman 6 asesinatos en 24 horas, lo que enciende las alarmas entre las autoridades. Un nuevo crimen causa conmoción en la provincia de Manabí. Una menor de 16 años de edad fue asesinada por su madre, según las primeras investigaciones. Este hecho se registró anoche en Manta. Dentro de esta vivienda de caña del sector La Revancha al sureste de Manta fue encontrado el cadáver de Selena, de 16 años de edad. Fue apuñalada. La sospechosa es la madre, a quien la policía detuvo a unos 3 kilómetros de distancia de la escena del crimen, en aparente plan de fuga. Se sabe que en el interior de la casa, por consumo de bebidas alcohólicas, se produce una riña entre la ahora fallecida y su progenitora. Han tenido una discusión y
la madre con un arma blanca asesina a la hija. Tiene tres puñaladas. Este presunto hecho de filicidio, muerte violenta de un hijo a manos de su progenitor, se dio cerca de las 11 de la noche de este domingo. Los allegados de la víctima confirman un antecedente de conflictos en la relación familiar. Ayer mi hermana estuvo en mi casa y llorando me dijo que ella la otra la trata mal, siente celos de ella. La detenida está a la espera de una audiencia de formulación de cargos, mientras el cuerpo de la joven fue llevado al centro forense. En el distrito Manta, Montecristi y Jaramijó ya se cuentan 31 muertes violentas en lo que va del año. Y en Quito, otro hecho violento en un local de comidas en menos de una semana preocupa a la ciudadanía. En esta ocasión el ladrón utilizó un arma blanca para amenazar a la víctima. Las autoridades aseguran que la inseguridad se incrementó durante el último mes, como nos cuenta Carla Delgado. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del local. Un hombre ingresó a este asadero de pollos ubicado en el norte de Quito la noche de este domingo. Con un cuchillo amenaza a la cajera. Ella de inmediato le entrega el dinero. Al sospechoso apenas le bastaron 20 segundos para cometer el robo, mientras que afuera a unas pocas cuadras le espera otro sujeto a bordo de una moto. Ambos huyeron del lugar. Bueno, o sea, tiene acento extranjero, que le decía que le entregue el dinero, se había llevado unas tablets. Básicamente es la nueva modalidad, ¿no? La modalidad de motocicletas en dos individuos ingresando a tratar de hacer de las suyas. Actos como estos cada vez son más recurrentes en Quito, lo que preocupa a la ciudadanía. O sea, lo que pasa es que ya no hay como trabajar tranquilo porque la delincuencia está bien avanzada, no se puede. El comandante del Distrito Metropolitano, Alain Luna, confirmó que este mes los hechos delictivos incrementaron en la capital. Sí, han aumentado los hechos, ha aumentado la respuesta. De este hecho hemos tenido registrados como denuncia 6 hechos violentos, como denuncia, ¿sí? Hay eventos que no son denunciados. Y afirma que solo desde el 23 de octubre han desarticulado a 27 grupos delictivos, por lo que ya refuerzan los operativos en la ciudad. Nosotros estamos coordinando todos los 3 ejes que tiene la Policía Nacional, preventivo, investigativo e inteligencia, para poder identificar a los ciudadanos que están delinquiendo. En menos de una semana, las cámaras han registrado varios acontecimientos violentos. Y familiares del albanés asesinado el pasado viernes en una urbanización de La Aurora, en Daule, piden protección a las autoridades y aseguran que no se han realizado investigaciones para dar con los asesinos, quienes disfrazados de policías mataron al ciudadano extranjero. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la urbanización evidencian cómo los asesinos disfrazados de policías y con fusiles sometieron a los guardias privados para abrir las puertas e ingresar. Ocurrió el pasado viernes a las 3 de la mañana en Daule, provincia del Guayas. En el video se aprecia cómo 6 personas se bajan de varios vehículos. La mayoría vestía chompas similares a las que usan agentes de unidades especiales. Uno de ellos portaba el fusil. En cuestión de segundos llegaron al domicilio de Adriatic Tresa, quien fue asesinado, un albanés que había llegado al país en el 2010. Según las autoridades, este hecho violento tendría relación con el narcotráfico, pero esta versión fue cuestionada por Diego Camacho, abogado de los familiares del extranjero. Él se dedicaba, era socio de una farmacéutica. ¿Por qué la policía detuvo a los familiares y con todo el despliegue que tuvo de agentes investigativos no fue a ubicar a los vehículos, no estuvo tras de las personas que dispararon? Walter Jaramillo, el fiscal que conoció en primera instancia el caso, informó que de las 8 personas retenidas para investigaciones, solo a una se confirmó la prisión preventiva. Por cuanto alteraron la escena de los hechos, o sea, al alterar la escena de los hechos se llevaron documentación, se llevaron teléfonos celulares, se presume que se llevaron un dinero que tenía el ciudadano albanés. Al momento, personal de la Unidad de Muertes Violentas de la Policía DINASET ejecuta varias diligencias, como la verificación de los videos de las cámaras de seguridad del ECU 911 y de viviendas cercanas a donde ocurrió el ataque. Mientras tanto, los familiares hacen los trámites para retirar el cuerpo del extranjero y analizan la posibilidad de repatriarlo.
Cambiamos de tema. El municipio de Quito advierte con clausurar a los centros comerciales que incumplan el aforo permitido, mientras los contagios en la capital no se detienen y en los hospitales aumenta la atención de pacientes con síntomas respiratorios. Alex Ceballos reporta que las autoridades analizan implementar más restricciones. El municipio de Quito se alista para unas fiestas sin concentraciones masivas, ni tampoco aglomeraciones en los centros comerciales, y por ello lanza una advertencia. Si es que hay que clausurar centros comerciales que no colaboran y no cumplen con el aforo frente a una inminente pandemia que es impredecible, pues lo tendremos que hacer muy lamentablemente. Los operativos de control aumentarán en los próximos días, sobre todo en ciertos centros comerciales que estarían incumpliendo el aforo autorizado para el ingreso de clientes, convirtiéndose en posibles sitios de contagio. Todas estas aglomeraciones lo único que nos hace es 15 días después pasarnos los hospitales llenos. Entonces aquí colaboramos todos y el municipio hará respetar la normativa vigente. Este lunes el Cabildo también anunció la implementación de controles, en coordinación con el Consejo Nacional Electoral, para evitar reuniones políticas, porque según el vicealcalde Santiago Guarderas, Quito continúa en una situación preocupante. Son cifras escalofriantes. Hemos llegado ya a los 60.000 contagios y tenemos 1.700 muertos. De tal modo que esto exige de las autoridades el que tomemos medidas en favor de la vida y de la seguridad y de la salud de los habitantes. El anuncio lo hizo el alcalde Jorge Yunda tras la inauguración de una obra de embaulamiento en la quebrada Capulí en el sur de Quito, evento que se realizó con música, controlando el distanciamiento y con la entrega de presentes. La Fiscalía General del Estado y el Servicio Nacional de Medicina Legal arrancaron con las exhumaciones de 45 cadáveres en un camposanto del cantón Daule, provincia del Guayas. Esto como parte de las investigaciones por la desaparición de cuerpos durante los meses más críticos de la pandemia. Bessie Granja tiene esta información. Hasta el Camposanto Parque de la Paz, ubicado en la Aurora del Cantón Daule, llegó personal de la Fiscalía General del Estado junto con funcionarios del Servicio Nacional de Medicina Legal y elementos de la Policía Nacional. Allí 45 cadáveres serán exhumados para estudiar su perfil genético como parte de la investigación de los cuerpos que se extraviaron durante la pandemia del coronavirus. Como explica Freddy Herrera, coordinador del Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses, estos cuerpos fueron trasladados desde el Hospital IES Ceibos y enterrados en ese camposanto en los meses de marzo y abril. El objetivo es comprobar la identidad de los cadáveres, ya que fue el Hospital Ceibos quien hizo la inhumación. No participó el equipo técnico del servicio para la identidad. Entonces el fiscal ha tenido dudas porque ha habido inconsistencia en alguna información. Y lo que vamos a hacer es proceder a verificar al 100% la identidad de estos cadáveres. Se tiene previsto que esta diligencia tenga una duración de entre 4 y 5 días. Los resultados que se obtengan en este camposanto servirán para decidir si las exhumaciones también se harán en otros sitios. O sea, están motivados por las familias que todavía no encuentran a su cadáver. Si aquí ya no tenemos coincidencia de 1, 2, 3 cadáveres, entonces bueno, ahí sí nos dejaría un poco más preocupados porque tenemos que analizar el resto de inhumaciones que hicieron los otros hospitales. En Guayaquil, 41 cuerpos de fallecidos de COVID-19 siguen desaparecidos en medio de la angustia de sus familiares. Vamos a la pausa y al regresar, audiencia en Guayaquil para analizar las evidencias en el caso que investiga actos de corrupción en contratos de insumos y medicinas por hospitales del IES en Guayas. También en la Asamblea Nacional aún no se definen las posturas en las bancadas a un día de que se trate el juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Les contaremos cuál es el panorama. Seguimos con más información. Este martes se realizará el juicio político contra María Paula Romo. El presidente de la Asamblea convocó al Pleno para las 10 de la mañana. La mayoría de bloques han anunciado que esperarán la exposición de la ministra para tomar una decisión, por lo que hasta el momento no se confirman los 91 votos para la censura. Patricio Díaz nos tiene un informe.
El juicio político se realizará de manera virtual, es decir, los 137 legisladores escucharán a la ministra María Paula Romo a través de la plataforma digital que utilizan para las sesiones. Pero ¿cuáles son las posiciones hasta ahora? El correísmo reitera que va por la censura y destitución. Pachacuti y el Partido Social Cristiano se unirían. En ese bloque se reunirán para confirmar la postura. Que no podemos dejar de un lado los hechos sucedidos en octubre, y además que de alguna manera no puede ser posible que una persona con falta de probidad esté ocupando un cargo público de alta jerarquía. A ellos se podrían sumar algunos exmiembros de Alianza País y otros legisladores de ese bloque, porque en el antiguo oficialismo, como se los conoce, ahora hay división de criterios. El bloque de Creo prefiere no adelantarse. Una vez que las diferentes bancadas escuchemos ambas, las pruebas de cargo y de descargo, nos daremos una mejor opinión con respecto a los sucesos de octubre del año 2019 y tomar, por supuesto, democráticamente la mejor de las decisiones. Cada legislador del VADI votará en libertad. Igual podría suceder en el VIN. Toda vez que en esta bancada, pues por un lado confluyen diversas ideologías y posiciones políticas, y por otro lado es importante también que cada uno de sus miembros pues, pueda decidir conforme a sus criterios, conforme al análisis que pueda hacer de este juicio político que ha sido planteado. Con estas posturas, los votos del correísmo, Pachacuti, Partido Social Cristiano y algunos independientes no llegarían aún a los 91 necesarios para la censura y destitución. Sin embargo, nada está dicho en el juicio político. Nada está garantizado en la Asamblea. La Fiscalía junto con la policía empezaron la extracción de información de las evidencias que forman parte de la investigación de delincuencia organizada en la que está procesado el expresidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda. Diego Cuenca sigue la diligencia que a esta hora continúa. Sí, buenas tardes. Acá en la Policía Judicial, desde las 9 de la mañana, en una audiencia reservada, se extrae información de las evidencias que se recopilaron en decenas de allanamientos que hizo la Fiscalía como parte de la investigación sobre la supuesta adjudicación irregular de contratos para la compra de insumos médicos en los hospitales del IES de Guayaquil. Por este caso hay 17 personas procesadas, entre ellas los hermanos Bucaram Pule y Paul Granda, expresidente del Consejo Directivo del IES, quien cumple arresto domiciliario por el presunto delito de delincuencia organizada. Entre las evidencias que se exhiben en estos momentos ante los peritos están los registros de las bitácoras de los edificios Colón, en donde supuestamente Paul Granda se habría reunido con Daniel Salcedo, principal implicado en los casos de corrupción en los hospitales del Seguro Social. Mientras la diligencia continúa, uno de los abogados de los procesados decidió retirarse. Escuchemos sus razones. Hay unas copias simples de unas bitácoras que se pretendieron periciar documentalmente hoy. Afortunadamente el fiscal a cargo de la diligencia decidió suspenderlo respecto de aquello. ¿Los originales? No están aquí. Eso es todo lo que le puedo decir. Aquí, en este momento, no están. Hay evidencias informáticas que ya han sido periciadas antes de esta diligencia por parte de los peritos, lo cual es ajeno a lo que dispone la ley y evidentemente afecta el derecho a la defensa de las personas procesadas. Por ahora, estas serían una de las últimas audiencias a pocos días de que el 28 de noviembre se cierre la instrucción fiscal sobre este caso de delincuencia organizada. Esta es la información desde el norte de Guayaquil. Seguimos con ustedes. Buenas tardes. Gracias, Diego, por el informe. Álvaro Noboa no acepta quedarse por fuera de la contienda electoral. Hoy Silka Sánchez, vocera del movimiento que auspicia a Noboa, anunció que demandará a los vocales del CNE si no permiten la inscripción de la candidatura de Noboa. En el más reciente capítulo de esta historia, Álvaro Noboa se queda sin poder ser candidato porque el Consejo Nacional Electoral asegura que no ha cumplido con todos los requisitos. Noboa no participó en las primarias del movimiento que la auspicia, es decir, Justicia Social. Pero eso, como decimos, es lo más reciente. Ella dice que ni de lejos es el capítulo final. Ahora nosotros nos vamos a movilizar a Quito y no nos vamos a mover de ahí hasta que se respete la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral y hasta que se califique la candidatura de Álvaro Noboa.
es que el desarrollo de esta historia va cambiando en cada episodio. El fin de semana, por ejemplo, el Tribunal Contencioso Electoral ordenó a un juez que verifique que se cumpla la sentencia del 30 de octubre. ¿Y por qué eso de garantizar que se cumpla la sentencia del 30 de octubre? ¿Qué pasó el 30 de octubre? Bueno, pues el 30 de octubre se le regresó la personería jurídica a Justicia Social y para ellos, para el movimiento, eso quiere decir que automáticamente la candidatura de Álvaro Noboa queda aceptada. Sin embargo, no es así para el Consejo Nacional Electoral. El CNE lo que dice es que sí, que cumple con lo dispuesto por el Tribunal Contencioso, que no hay problema con la personería jurídica de Justicia Social, pero que Noboa no participó en las primarias de ese movimiento, así que no puede ser candidato. Nuestro candidato Álvaro Noboa, que está liderando las encuestas a nivel nacional, una vez más, el Consejo Nacional Electoral pretende boicotear la candidatura de Álvaro Noboa. Y vamos a presentar una denuncia y le pedimos a la ministra fiscal, la doctora Diana Salazar, que haga respetar la ley. Circa Sánchez considera que los consejeros del CNE han incumplido una orden judicial y que deben pagar por ello. Así que la historia sigue, por ahora con Noboa fuera de la contienda electoral. Más adelante en Televistazo, el sector de la construcción reporta 900 millones de dólares en pérdidas debido al decrecimiento de ventas de inmuebles. Seguimos informando, más de 900 millones de dólares en pérdidas, reporta el sector de la construcción durante este año 2020. Es otro de los sectores afectados por el desempleo, la reducción de los salarios y la recesión económica que ha ocasionado la pandemia del COVID-19. Aquí un informe. Uno de los sectores más afectados por la pandemia es sin duda el de la construcción, con un decrecimiento que hasta la fecha reporta el 39% en comparación al 2019. Según el Gremio Nacional, con base en datos del Servicio de Rentas Internas, representan 900 millones de dólares en pérdidas. Según Henry Yandún, vocero del Gremio Constructores Positivos, a esto se suma la reducción del empleo adecuado. La reducción de los empleos adecuados es del orden de 62,000, aunque se han recuperado 27,000 empleos en este periodo, de los adecuados. Recién en el mes de septiembre la construcción se reactivó en un 50%. Sin embargo, señala que este sector depende mucho del gasto público y hoy el Ecuador está en extrema recesión económica. A esto se suma la incertidumbre de las próximas elecciones, además de la falta de celeridad de ciertos trámites. Es que los trámites con especialidad en Quito y en Cuenca son tan demorados que los procesos de venta no se ejecutan por problemas en catastros y en registradores de la propiedad. La pérdida de trabajos y la reducción de salarios impiden que los usuarios tengan el ingreso suficiente para calificar en el BIES o entidades financieras para un crédito hipotecario. Actualmente nosotros tenemos como gran objetivo que la cuota que uno paga por su crédito hipotecario sea similar a la cuota que uno paga por el arriendo de su vivienda. Solamente de esta manera vamos a poder tener más clientes, es decir, incentivar la demanda. Sin embargo, los pequeños proveedores de materiales como cemento, hierro, vidrios han logrado incrementar sus ventas en un 15% durante la cuarentena, pues más del 50% de los ecuatorianos hicieron mínimas mejoras en sus viviendas. Miles de usuarios asistieron el fin de semana a la Agencia Nacional de Tránsito en Quito, que habilitó 3 oficinas para la atención de los usuarios. Así, las personas que agendaron turnos para el próximo año pueden adelantar la obtención de su licencia. Emilia Endara nos explica. Eran largas filas de personas las que se registraron este sábado en las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito en Quito. Se trata de 3 brigadas activadas para que los usuarios con turnos agendados para el próximo año para la obtención de licencias de conducir puedan adelantar el trámite. En los 3 puntos, el Recreo,
la plataforma financiera gubernamental y aquí en la matriz en la occidental. Eran cientos los usuarios que esperaban ser atendidos. En la Agencia Nacional de Tránsito, ubicada en la avenida Occidental al norte de la ciudad, la fila de personas alcanzaba varias cuadras en los exteriores de la institución. Muchos madrugaron y otros pasaron hasta la noche esperando un turno. Pero según las autoridades, esto no es necesario. Tuvimos gente desde ayer en la noche, no hace falta, lo único que necesitamos es que traigan el turno. Puede ser para los meses de enero, febrero, marzo, abril, lo estamos haciendo. También hacemos el proceso de entrega de licencias inmediatamente. En la plataforma financiera en el norte de la capital, también eran cientos los usuarios. Se aplicaron medidas de bioseguridad y muchos estuvieron satisfechos con la atención. Lo que me sorprendió es que está todo bien organizado. Sí, la gente está, nosotros como usuarios, como puede ver, la cola se ha movido y la gente está respetando el distanciamiento que nos exigen, ¿no? Yo tenía mi cita para el mes de febrero del siguiente año, saqué el turno, entonces necesitaba ya sacar las licencias por primera vez. Según la Agencia Nacional de Tránsito, el objetivo es que los usuarios puedan adelantar sus turnos programados para el 2021 y aprovechen el fin de semana para obtener su licencia de conducir. Por ello, la entidad ha decidido extender sus horarios de atención de lunes a domingo. A partir del 25 de noviembre, de lunes a viernes se atenderán turnos programados desde las 8 hasta las 16 horas en las agencias de todo el país. Sábados desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas y los domingos desde las 8 hasta las 13 horas. Estos horarios extendidos del fin de semana serán hasta el 19 de diciembre. Continuamos con las noticias. 120 familias de un recinto del cantón La Concordia en Santo Domingo de los Áchilas se oponen a la construcción de un basurero municipal porque será levantado en medio de una zona agrícola. César Belastegui nos cuenta. El tema del relleno. Pero primero aquí debe haber un estudio. Es una de las reuniones que semanalmente tienen los habitantes del recinto Santa Marta II en La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Desde hace 4 años, las 120 familias que viven en esta zona rechazan la construcción de un botadero de basura que iniciaría en 2021. Dicen que se oponen porque la obra se levantaría en medio de fincas en donde se cultivan decenas de productos como plátanos, pitahaya y cacao. Les preocupa la contaminación que causaría el relleno sanitario, pues esto afectaría a los cultivos y a las vertientes de aguas cercanas que bajan a la zona urbana. ¿Cómo puede ser que los van a venir a hacer esa maldad? No, usted sabe que lo primero, la fuente de agua, los ríos traen todita la contaminación. ¿Y ahora qué? Entonces, ¿qué será de nosotros de ahí para adelante con agua contaminada? El malestar de los habitantes de este recinto no solo ha sido expuesto al municipio de La Concordia, sino también a las autoridades ambientales, así como la Comisión de Ambiente de la Asamblea, que los visitará la primera semana de diciembre. Dicen que no se les ha presentado estudios para saber por qué se escogió esa zona y cuál sería el impacto ambiental. Pues la consultora encargada de hacer los estudios ya no existe más. Es una afectación que creo yo se puede evitar. Cuando los proyectos se realizan bien, no tienen tantas objeciones. Y tanto esfuercito que hemos hecho por tener 4 hectáreas y que vengan a ponerlos un basurero ahí, para mí eso no es adecuado. El actual botadero municipal se encuentra casi al máximo de su capacidad. Solicitamos una entrevista al alcalde de La Concordia, David Álava, y a la Dirección Municipal de Ambiente para conocer su versión. Sin embargo, nos informaron que en los próximos días hablarían del tema. Ahora les mostramos un complejo arqueológico de más de 300 hectáreas ubicado en el cantón Atahualpa, en El Oro. Según estudios antropológicos, este lugar fue campamento de las culturas incas y cañaris. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo recorrió la zona. Incrustada entre 2 cordilleras se encuentran las ruinas de Yacubiña, que fueron descubiertas en 1935 por un campesino del cantón Atahualpa en la parte alta de la provincia de El Oro. Según estudios arqueológicos, este sitio tiene vestigios de culturas ancestrales como las incas y cañaris, que datan de hace más de 500 años. Así lo cuenta Bismar Ruilova, alcalde de esta localidad. Esta área la utilizaban para temas investigativos. Era un lugar donde venían caciques, era un lugar para ellos de paso. Allí hay graderíos de piedras similares a las de Machu Picchu, que al parecer eran utilizadas para adorar al sol y al agua.
En las ruinas han encontrado cuevas, piezas arqueológicas y osamentas de aborígenes. Datos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural revelan que este centro arqueológico estaría compuesta de 370 hectáreas. Tenemos restauradas aproximadamente 2 hectáreas, ¿sí? Que básicamente se trata de terrazas, de lugares donde habitaban ellos, de graneros, también suponemos que eran. Asimismo, baños incas, hemos descubierto 2 baños incas, también el templo. Yacubiña, que significa agua santa, es poseedor de invaluables objetos arqueológicos, estructuras y diseño de lo que fue el pueblo inca. Hasta allí llegan turistas para disfrutar también del atractivo bosque. José Aguilar dice que es un lugar encantador. Me parece una fortaleza espectacular, gigante. Para llegar al complejo y conocer su encanto, debe tomar la vía Pasaje Atahualpa. Al arribar a ese lugar, podrá observar los mismos senderos que hace cientos de años fueron utilizados por los incas y apreciar la naturaleza en su máxima expresión. Bien, con este reportaje estamos despidiendo este espacio informativo. Tania. Como siempre, habrá más noticias en Ecoavisa, en Televistazo Estelar a las 19 horas. Un abrazo.